Me confirman por favor si aparece el mensaje de que estamos grabando. Sí, ya está. Listo. Entonces, buenas noches a los presentes, esperando pues que más gente llegue por nuestros lares. Vamos a presentar nuestro ponente de hoy. Nuestro ponente de hoy es Juan Esteban Maya Toro. Juan Esteban es profesional en diseño de modas y comunicaciones, con una maestría en comunicaciones especializada en el sistema moda. Su trayectoria profesional se destaca por más de 10 años de experiencia en diseño e innovación, especialmente en el ámbito académico como docente universitario. Actualmente es el director general de comunicaciones en Ixel Moda, el Congreso Latinoamericano de Moda, y es el líder del territorio de modas en la institución universitaria Salazar y Herrera de Medellín, Colombia, donde tiene el honor de inspirar y formar a futuras generaciones de profesionales. Su labor como conferencista y consultor en Latinoamérica le ha permitido asesorar a diversas marcas, apoyándolas en su desarrollo y en su impacto, tanto en mercados nacionales como internacionales. Nuestra charla de hoy se llama Arte Urbano y Tecnología, intervenciones creativas en el espacio público. Así que es algo de nuestros temas también más nuevos, como cada semestre en nuestra cátedra hemos estado siendo un poquito disruptivos. Este tema me encanta. Pues no sé nada de eso, pero me encanta. Me encanta que todos vamos a aprender un montón con nuestro ponente de hoy. Entonces, listo. Sin más, ya Juan Esteban Morela Moncada, ya este auditorio ya es todo tuyo. Al final, la logística pues de nosotros siempre ha sido que al final pues yo te hago las preguntas que los chicos hagan. Y si alguno quiere de pronto conversar contigo, pues nos alza la mano y ya depende de tu disponibilidad, nosotros le damos la palabra. Muchas gracias Bueno, por estar con nosotros. claro que sí, a ti, Morela, mil gracias, muy buenas noches para todos, un gusto compartir este espacio de Cátedra Nómada, un espacio que no solamente permite la retroalimentación, sino también ver visiones frente a otros ejercicios disciplinares a nivel académico. Hoy los acompaño desde el Salazar y Herrera. Les recuerdo, mi nombre es Juan Esteban Maya, soy el líder del territorio de conocimiento en moda, acá en la institución universitaria Salazar y Herrera, y he acompañado muchas universidades y proyectos enfocados principalmente al desarrollar experiencias creativas. Y hoy tenemos la oportunidad de desarrollar esta cátedra nómada principalmente conversando sobre este detonante, algo que para mí personalmente me genera mucho interés, no solamente como estratega comunicacional o como diseñador, sino porque el arte urbano y la tecnología y estas intervenciones creativas han comenzado a generar unas dinámicas comerciales muy potentes donde el diseño, la música, la publicidad, la animación y sobre todo la ingeniería cobran un papel supremamente importante. Entonces, en primera instancia, agradecerles a todos ustedes por permitirme compartir este espacio hoy en Cátedra Nómada. Para mí es un trabajo fundamental compartir estas experiencias que desarrollamos, sobre todo desde el programa de diseño de modas en la institución universitaria Salazar y Herrera y dentro de los procesos que desarrollamos o que desarrollo yo a nivel personal. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero comenzar con esta premisa. Es una premisa que para mí es supremamente importante porque todos vivimos realmente dentro de diferentes espacios, pero ese espacio público es una plataforma dinámica. Y cuando decimos que es una plataforma dinámica, es que se convierte en una plataforma que me permite poder desarrollar procesos mucho más alternativos. Más allá de una pared o de un stencil o de un aerosol, hoy el espacio público es una infraestructura que es estática, pero que al mismo tiempo, de acuerdo al ejercicio de la ingeniería, de acuerdo al proceso creativo, de acuerdo a la imaginación y de acuerdo a todo el componente que vayamos a generar dentro de una experiencia, ya sea de marca, ya sea a nivel comercial, comunicacional, me va a permitir sobre todo generar una plataforma dinámica. ¿Y por qué comenzamos con esta premisa? Principalmente
porque el arte urbano ha evolucionado muchísimo en todo el ejercicio de lo que ha sido la historia específicamente, ¿cierto? Y lo hemos venido trabajando dentro de un ejercicio antropológico donde vemos cómo el graffiti, que es una expresión, digámoslo así, mucho más de la calle, mucho más enfocada principalmente a retratar esas manifestaciones de lo que la gente hace en la calle, hoy en día se convierte también en una manifestación un poco más sustituida por un elemento fundamental que es el pixel, ¿cierto? Hoy vemos cómo el aerosol se convierte en algo que ya no es tanto a nivel físico, sino que el medio que me permite a mí responder al entorno. Y por eso, desde el graffiti, hoy hablamos principalmente desde ese arte urbano 2.0, donde podemos ver varias herramientas que me permiten sustituir, por así decirlo, ese componente que tenemos como lo puede ser el graffiti tradicional. Uno de los elementos más importantes que trabajamos actualmente o que desde el Salazar y Herrera trabajamos específicamente es con todo lo que tiene que ver con videomapping y realidad aumentada. Son dos elementos supremamente importantes. ¿Para qué? Para superponer capas que nos van a permitir ser invisibles a un ojo no mediado, ¿cierto? Es como cuando nosotros vemos fotogramas en una película constantemente, los fotogramas uno no ve cuando se hace el corte. Lo que busca la tecnología del videomapping y lo que busca también el ejercicio de la realidad aumentada es permitirnos vivir unas dinámicas propias de lo que es una infraestructura de un edificio, y a partir de algo tan valioso como lo es el proceso, la precisión de la ingeniería, podemos calibrar el diseño óptico, la gestión de los datos en reales, por ejemplo, y esto va a hacer sobre todo que permitamos una interacción completamente dinámica entre lo que es la durabilidad y la sostenibilidad en una experiencia, sobre todo impactante a nivel cultural y ciudad. Vamos a ver a grandes rasgos durante la duración de esta cátedra algunos ejemplos que para mí son supremamente importantes, y sobre todo un caso de éxito que venimos desarrollando desde el Salazar y Herrera, que fue la pasarela que desarrollamos este año en Colombia Moda en el marco del Circuito Ciudad. Ahorita les voy a contar un poco qué es lo que es el Circuito Ciudad para que tengamos claridad frente a este ejercicio y poder generar estos procesos de interacción que para mí son supremamente importantes y que al mismo tiempo son efímeros. Pero eso efímero hace que cobre un ejercicio supremamente valioso desde las emociones que buscamos en nuestros espectadores. Bien, esto es muy importante y yo siempre he dicho que desde el ejercicio de la ingeniería, el ingeniero se ha convertido en un rol fundamental hoy en el 2025. Y es que se ha convertido no solamente en un arquitecto cultural, sino quienes permiten esa articulación entre lo que puede ser la imaginación, la ciencia y la creatividad. Esos tres elementos, por ejemplo, son tres pilares que tenemos dentro de la Escuela de Ciencias Creativas, y por eso dentro de la Escuela de Ciencias Creativas no solamente está diseño de modas, sino que también tenemos ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería industrial. Y cómo nos damos cuenta que el ingeniero se convierte en un arquitecto cultural cuando comienza a realizar esa trialización entre lo que podemos hacer dentro de la imaginación, la ciencia y el proceso creativo. Hoy en día el ingeniero se convierte en un personaje fundamental no solamente para el desarrollo creativo dentro de las ciudades, sino sobre todo en el factor tecnológico supremamente importante, donde el desarrollo del diseño es relevante, pero vamos a mirar cuál es el rol fundamental que tiene este arquitecto cultural, como le digo yo, de manera específica. Y hablábamos precisamente de esa Medellín, una Medellín que para nosotros viene generando un ecosistema creativo que se viene codificando. Y ustedes como ingenieros, como estudiantes de ingenierías de las diferentes facultades de ingenierías de la ciudad, hoy tienen una función supremamente importante, que es generar esa articulación disruptiva entre lo que puede ser el arte, la moda y este proceso de la alta ingeniería, ¿cierto? Y ahorita habíamos hablado de un elemento fundamental, que es el aerosol, ese aerosol tradicional, eso que hace parte del arte contemporáneo, que hoy en día se convierte en un proceso mucho más interactivo. Es decir, la fachada que yo puedo ver visualizada puede ser codificada, o inclusive me permite generar un proceso de análisis a partir de poder saber con sensores la manifestación del sentimiento que tiene el espectador. Juan, ¿es posible? Sí, se puede medir en este momento el sentir, y se puede medir el sentir de cada espectador. Cuando ustedes, por ejemplo, van a una sala de cine y van en la película, hay diferentes momentos de la narrativa donde uno, te asustas, dos, te sonríes, tres, te asombras.
Esas representaciones faciales nos permiten poder desarrollar a partir de visualizaciones de cámara, hacer análisis frente a los diferentes gestos que tienen las personas y poder hacer una medición del sentimiento. Hoy en día estamos hablando ya no solamente de la medición de la cuantificación de personas, de la interacción, sino que para las marcas también es muy importante medir el sentimiento. Y esto es parte del ejercicio y es clave dentro, digámoslo así, yo lo denomino la metamorfosis del papel del ingeniero, donde construye estructuras estéticas, pero sobre todo son estructuras que viven y parten de ese proceso de la experiencia que desarrolla, en este caso, el diseñador. Entonces vemos cómo diseñando sistemas que permiten no solamente que una pared se convierta en o una plaza o un parque o cualquier escenario se convierta en un lugar estático, sino que se transforme en un lienzo digital vivo. Vamos a mirar estos que son elementos importantes, sobre todo de la brocha al pincel, y vamos a mirar tecnologías habilitadoras en este momento, que las tenemos en Colombia y en Latinoamérica, que son muy sencillas. Y ustedes pueden ver en la imagen que tengo en mi presentación dos modelos que tienen dos atuendos, pero que al mismo tiempo, dentro de la puesta en escena en nuestra pasarela en Colombia Moda, esos atuendos fueron o permitieron tener un reflejo visual de diferentes elementos de animación a partir de diferentes proyectores de videomapping que nos permitían desarrollar esa proyección no solamente en 3D, sino también a nivel bidimensional. Otro componente importante que nos permite jugar de la brocha al pincel es la realidad aumentada, ¿cierto? Es la geolocalización del contenido. Digamos que en esta pasarela no tuvimos una geolocalización del contenido porque fue un laboratorio mucho más experimental y ahorita vamos a hacer un poco más de énfasis, pero podemos ver cómo las diferentes formas de las flores que hacen parte del concepto de la narrativa de la pasarela comienzan a converger en los diferentes elementos de vestuario que tienen los modelos. Y hay algo muy importante que lo hablábamos ahorita frente al tema del sensor en el rostro, y son las instalaciones interactivas. Hoy en día, y ahorita vamos a mirar un ejemplo muy interesante, sobre todo para generar conciencia o para enviar mensajes a nivel de preservación ambiental o a nivel de marca, en fin. O sea, todo el desarrollo del arte urbano interactivo nos está permitiendo generar experiencias diferentes a lo que puede ser ver un comercial en televisión o en cine, o todo lo que puede ser BTL o ATL. Toda la prensa, la radio o inclusive los mismos medios de comunicación hoy en día se están quedando un poco más cortos a nuevas experiencias interactivas, a nuevas experiencias que me permiten, por ejemplo, lanzamientos de producto, lanzamientos de diferentes servicios, y esto va a ser básicamente que no solamente la calle se convierta en un ejercicio casi en un museo abierto, sino que al mismo tiempo las personas puedan vivir el proceso cultural de una manera un poco más democrática. Quiero recordarles que si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna observación, no duden en escribirlas en el chat, que al final vamos a tener este espacio. A los que acaban de ingresar, un saludo muy especial. Estamos hablando de un tema que para mí es muy importante, que es el arte urbano, la tecnología y el diseño. Estamos hablando de por qué la ingeniería, desde el diseño, desde la moda, desde la música, desde la animación, desde la publicidad, son unos complementos supremamente asertivos. Vamos avanzando entonces. Vamos a mirar este primer ejemplo, se llama Elements. Elements desarrolla un proceso de proyección de videomapping durante diferentes estaciones en un río. ¿Qué es lo que hacen los artistas y los ingenieros dentro de este proceso? Preservar. Esta es la palabra. Generar un proceso de conciencia donde yo a partir de los elementos naturales veo mucho más allá un proceso interactivo en troncos, en plantas y en diferentes elementos naturales. No solamente fuego, tierra, aire, sino también éter que los mismos artistas mencionan en esta obra. Así que sin más preámbulos, vamos a ver.
Quiero aclarar que este audiovisual no es generado con inteligencia artificial. Lo que estamos viendo son proyecciones de videomapping en 3D dentro de este proyecto que les menciono, Elements. Bueno, muy bien. Sobre todo que este ejemplo de estos artistas que comparto con ustedes
nos permite sobre todo, bueno, por aquí que se me fue un poquito la presentación, perdón. Ahora sí, nuevamente. Este proyecto, sobre todo que acabo de compartir con ustedes, es un proyecto supremamente bellísimo y ahorita estaba leyendo algunos comentarios en el chat y es supremamente bello ver cómo los diferentes elementos a nivel de la animación, a nivel de esas superficies de proyecciones naturales como lo son rocas, como lo es la madera, como es la madera flotante o troncos, permiten sobre todo ser proyectados esos elementos de la naturaleza, ¿cierto? Esos elementos entre esa simbiosis de lo real y lo natural. Y yo hice la salvedad de, esto no es inteligencia artificial porque pareciera que fuera inteligencia artificial, pero es vivir el ejercicio de la virtualidad real, ¿cierto? Y vemos cómo los artistas exploran a partir de los diferentes elementos, no solamente de los cuatro, sino de los cinco elementos, incluyendo el éter, aire, agua, tierra y fuego y el éter, parte de este ejercicio de proyección, ¿cierto? Entonces vemos que no solamente es un componente artístico, aquí lo vemos desde el componente artístico, vemos la proyección en los diferentes troncos y en los diferentes elementos naturales, e inclusive nos genera una sensación de bienestar, genera esa sensación de tranquilidad. La música es supremamente importante porque acompaña el diseño sonoro de esta obra, ¿cierto? Entonces, cuando nos damos cuenta, estos procesos son supremamente importantes porque aquí desde la ingeniería el código cambia, ¿cierto? Y entonces entramos a esta nueva premisa. Y la nueva premisa es donde yo digo que el código es el nuevo lenguaje de la comunicación urbana, ¿cierto? Ustedes desde la ingeniería saben que el código es fundamental para el desarrollo de la programación, para el desarrollo de los procesos que se gestan desde el pensamiento no solamente computacional. Ya hoy en día no se trata de pintar un muro, sino de programar una interacción. Y esto creo que es supremamente potente y es un insight muy valioso porque es aquí donde el ingeniero tiene un papel fundamental. ¿En cuál? Integrar datos, habilitar ejercicios de feedback, ¿cierto? Donde inclusive yo puedo generar a conectar a mi público objetivo con una intención de marca a partir del ejercicio experiencial, ¿cierto? Entonces la proyección del videomapping no solamente me permite generar una interacción interactiva en 3D, obviamente, y valga la redundancia, sino que también me permite mirar otras nuevas atmósferas, generar otro proceso creativo. Insisto, no se trata simplemente de programar, estamos buscando programar realmente la interacción. Vamos a mirar otro de los elementos que para mí es supremamente importante, y esto es ya un poco no tanto a nivel público, pero sí más a nivel privado. Estos casos no solamente se han desarrollado para mirar, por ejemplo, obras artísticas como Picasso, donde vemos diferentes elementos de proyecciones en videomapping en lugares cerrados, sino que también vemos cómo marcas, a partir del ejercicio de la proyección del videomapping, crean escenarios comerciales. Este, por ejemplo, que vamos a mirar muy pronto, nos permite conectarnos con una presentación que desarrolla Pantone. Pantone es el laboratorio de color más importante en el mundo y por lo tanto la imagen, el diseño, el color es fundamental. Para esta exposición del Pantone de color o el color Pantone del año, desarrollaron esta experiencia que vamos a visualizar. Aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver cómo en la presentación de ese año, principalmente los espacios se convirtieron en espacios interactivos. Es vestir con un nuevo branding las diferentes paredes. Entonces, en ese orden de ideas decimos que la pared se le quedó corta al ingeniero e inclusive al diseñador. Y hoy en día vemos cómo esos ecosistemas creativos permiten crear otras nuevas atmósferas, un diseño interactivo un poco más pensado en un proceso donde me sumerjo en el mensaje que quiero implementar desde mi marca, me sumerjo en la atmósfera que yo quiera estar y me inmiscuyo sobre todo en esa, digámoslo así, esa temática que la marca quiera que mi espectador viva la experiencia de manera puntual. Recordemos que no solamente es vivir la experiencia, es supremamente importante generar unos sistemas de medición y generar unos procesos también que me permitan hacer una sincronía fundamental entre video, imagen y sonido. Imagen en movimiento, imagen estática y sonido.
Muy bien. Muy bien. Y siguiendo con este ejercicio, hoy hablamos de diferentes manifestaciones dentro de este ecosistema creativo que hace parte de la articulación de lo que puede ser el ejercicio del arte urbano, la música, la animación, el componente vestimentario del diseño. Y es que cuando generamos un ecosistema de medios, y así lo denomino yo, denominamos específicamente un ecosistema que nos permite integrar diferentes disciplinas. Generalmente, desde el Salazar y Herrera, desde la institución universitaria Salazar y Herrera y la Escuela de Ciencias Creativas, hemos participado durante 4 años consecutivos en la Semana de la Moda de Colombia, en Colombia Moda. Y precisamente este año, en el 2025, hicimos un hito que nunca se había hecho desarrollado y nunca se había, digámoslo así, experimentado dentro de lo que eran las puestas en escena o las pasarelas en Colombia Moda. Si bien dentro de la Escuela de Ciencias Creativas, los programas que convergen no solamente son diseño gráfico, animación, publicidad, música, sino que también la moda es un componente importante, la ingeniería comienza a ser parte fundamental dentro de este proceso de ecosistema de medios. Y aquí integramos todo el ejercicio sensorial, donde abarcamos desde el diseño gráfico, donde podemos mirar la tipografía, el color digital, la animación, sobre todo en las transiciones algonoméricas o inclusive en las transiciones de los fotogramas, la música, sobre todo en la especialización del sonido y la ingeniería para que todo esto se articule de una manera multisensorial. Yo a veces digo que el ingeniero puede ser como el director de orquesta, que muchas veces dentro de esa optimización del recurso permite que los diferentes creativos puedan generar un proceso armónico en el proceso, en la actividad creativa o en el proyecto creativo. Para este año 2025, principalmente, la institución universitaria Salazar y Herrera presentó un ecosistema de medios donde la ingeniería se convirtió en un ejercicio multisensorial. ¿Qué desarrollamos? Integramos varios componentes. El desafío básicamente era tener proyección de videomapping en la caja de madera dentro de Plaza Mayor, donde se desarrolla Colombia Moda. Adicionalmente, tener un concierto en vivo donde la música tenía que ir en sincronía con el video en movimiento, y adicional ese video en movimiento tenía un proceso tanto de animación en 3D y en 2D que se iba a proyectar en la fachada de la caja de madera. Como podemos ver, algo supremamente interesante, pero nada sencillo. Por eso es supremamente importante analizar absolutamente todo. Y dentro de ese ecosistema de medios pudimos desarrollar una puesta en escena que permitió que se articulara la imagen en movimiento, no solamente en la proyección de la fachada, sino también como lo vemos acá en la imagen, en los modelos. Es decir, hicimos un reflejo de texturas, de flores, por eso muchos de los vestuarios que vemos en escena son a partir de elementos con tonos muy claros o tonos muy blancos o muy nude, jugando con ese proceso de texturas que me permite la proyección del videomapping como tal. Además, tuvimos un factor fundamental y es generar ese interés. Y ese interés es buscar sobre todo que el look y la música y el mensaje no verbal estén supremamente conectados. Sobre todo cuando uno estando como espectador ve que el público comienza a hacer, wow, oh, todas esas expresiones que desarrolla en su rostro también las puedo medir. ¿Y las puedo medir a partir de qué? De métricas de la manifestación que dentro del rostro vamos a mirar cómo se puede desarrollar y que también se puede desarrollar a partir del mapeo en mapping, no solamente en el ejercicio 3D en fachada, sino que ahorita lo vamos a mirar integrado en los rostros, ¿cierto? Entonces, este ecosistema de medios nos permitió generar diferentes componentes integrados. Y es allí donde vale la pena comenzar a generar un diseño liderado por la técnica y una técnica que está respaldada por un proceso de sincronía a partir de qué? De unos procesos de programación que ya están previamente establecidos. Dentro de este espacio público, en este ecosistema, yo creo que se me fue un poquito la presentación, perdón. The first thing I knew. Vamos a mirar, ahí sí, uno de los ejemplos que para mí fue fundamental. En la Semana de la Moda de París, en el Museo del Louvre, Jordan, que es un artista, desarrolló un proceso performático con una duración de 30 minutos en el Museo del Louvre, donde implementó no solamente música,
sino también proyección de videomapping y al mismo tiempo coreografía. Vamos a mirar un poco la descripción que nos hacen. El audio está en inglés, entonces hago la observación también para conocimiento de todos. The first thing I knew is I'm coming to the Louvre, I'm gonna wear the pyramid. Act 3, the pyramid. I really wanted to explore the shifting of shape and form. And so to have a dress that is fluid and animated that can then rise to become this solid structure of glass and steel, transcending time and space. It takes us from the Cor Marley to outside the museum and then up into the sky. And the sky is a collage of over 20 different paintings from the Louvre. And then we rise and start to shift out of its pyramid shape and into something else, into whatever is next, whatever comes next. And then the descent, and I am taking on the gestures of the 4 sculptures that surround this pyramid, and we begin the cycle again. It's 3 acts performed 3 times. The trinities are laced throughout this piece: art, fashion, and the body. Este proyecto para mí me parece fundamental porque, bien lo decía el artista o este diseñador, diseñar es una experiencia estética y es emocional. Y luego de diseñar se lo entrega principalmente para la ingeniería, para que lo haga realmente posible. Ese proyecto se denomina Actos Radicales de Belleza Incesante, que se desarrolló en el Museo del Louvre y fue un espectáculo performático, como lo mencionaba el artista, donde el teatro, la moda, la proyección del videomapping y la coreografía permitió vivir esa potencia de lo que es el Museo Louvre en París, ¿cierto? En París, Francia. Y al mismo tiempo poder destacar un poco esa arquitectura del museo, sobre todo la pirámide que hace parte de su fachada externa, a cargo también de cómo poder recrear esos escenarios que son itinerantes, esos escenarios que son efímeros y permiten jugar con un ejercicio de magia. Aquí, sin lugar de dudas, hablamos de la creatividad, la ciencia y el proceso de la imaginación como un proceso donde parece un sueño, donde se viviera cada uno de esos escenarios. ¿Cuál es la importancia realmente frente a estas puestas en escena? Uno, la sincronía, ¿cierto? Dos, y supremamente importante, es la articulación de las diferentes disciplinas. Y tres, que es supremamente también valioso, es cómo llevar un mensaje de transformación social a un ejercicio cultural donde la ciudad responde a las diferentes manifestaciones artísticas. No solamente Colombia Moda, no solamente festivales. Hoy en día Medellín se ha convertido en una ciudad supremamente turística y nos ha permitido generar diferentes escenarios. Se envió una imagen, diferentes escenarios que nos van a permitir generar atmósferas, no solamente dentro del campo del entretenimiento, como se vive en conciertos, en diferentes shows, sino también dentro de un componente un poco más de laboratorio, a nivel de visuales, a nivel de experiencias que conecten diferentes disciplinas. Hoy en día, el valor agregado no es solamente crear una música o una imagen o un vestuario o una integración tecnológica. Hoy en día el valor agregado es cómo integramos todas ellas en una misma experiencia, donde el usuario se sienta completamente optimizado en tiempo y dentro de ese tiempo pueda sentir una conexión muy, muy buena con la marca, con el branding o con el proceso que se le vaya a desarrollar. Vamos a hablar de este circuito Ciudad de Colombia Moda 2025 en Medellín y este año, y es que Colombia Moda, que hace parte de Inex Moda, que es el instituto que desarrolla cada una de estas ferias, comenzó a ver que la ciudad no solamente es ese espacio de Plaza Mayor, ese espacio donde convergen diferentes marcas, diseñadores, no solamente a nivel nacional, sino internacional, sino que hoy en día nos damos cuenta que la ciudad se puede vestir de moda en los diferentes escenarios, en las calles, en las plazas, en los barrios, en los diferentes sistemas de transporte. Por eso,
el circuito trasciende como un ejercicio comercial. Y hoy en día vemos como, por ejemplo, porque obviamente parte de este ejercicio de entretenimiento, al demostrar que es un ejercicio de marketing, estamos determinando que tenemos un potencial en la infraestructura reactiva. Estamos buscando nuevos espacios que nos permitan, sobre todo, vivir esas experiencias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera una proyección de videomapping en las escaleras de la Comuna 13, donde quisiera reforzar un poco frente al mensaje del conflicto armado, de la reparación de víctimas, sería mucho más impactante? Entonces, hoy vemos como la tecnología del videomapping no solamente es utilizada dentro de las proyecciones en eventos, sino también que me permite generar unas dinámicas que calibren precisamente cómo articulo música, vestuario, animación y todos los componentes creativos en una sola experiencia. Aquí quiero contarles un poco qué sucedió en esa experiencia. Si se dan cuenta, voy a pararlo ahí. Ah, caramba. No me deja para pararlo, pero bueno, así me deja pararlo. Ahí. ¿Qué pasa? Esta experiencia vivió o esta puesta en escena no se desarrolló solamente desde el Salazar y Herrera. Muchas empresas participaron dentro de este proceso. Una de las más importantes fue Asocolflores, que es la Asociación Colombiana de Floricultores a nivel Colombia, ¿cierto? Ellos quisieron, regalaron flores a todo el mundo, ¿cierto? Y estas intervenciones creativas dentro del proceso de la flor, entregar una flor con un hablador, que yo les voy a mostrar, que yo tengo por acá, un hablador como este, que inclusive me permitía generar algo tan sencillo como lo es un código QR, me permitía entrar en sintonía frente a lo que yo buscaba para que el espectador pudiera vivir la experiencia de frecuencias, como se denominó la pasarela. Y dice, esta flor pertenece a un ecosistema co-creativo, un fragmento de lo que surge cuando los universos escuchen. Cuando las personas recibían esta invitación, y adicionalmente recibían su flor, inmediatamente se sentían conectadas. Primera experiencia. Entonces nos damos cuenta que las experiencias no es una sola, son la suma que me permiten a mí decir, wow, el Salazar y Herrera, esa espectacularidad de pasarela, porque eso es lo que busca decir la gente al final. Es lo que me conectó. O wow, la música. O wow, el vestuario. O ese factor wow es lo que yo necesito analizar de manera puntual. Ahora sí les voy a poner el video para que veamos un poco cómo fue ese behind the scenes o ese detrás de escena de lo que fue la pasarela o la puesta en escena frecuencias en el marco de Circuito Ciudad que se desarrolló en Caja de Madera de Plaza Mayor. Aquí podemos ver parte de esa proyección de videomapping, tanto en la fachada como en el vestuario, interacciones en el vestuario para los diferentes públicos. Hablamos más de un vestuario experimental, no es tan comercial, no es para el show, ¿cierto? Como para entender un poco esa diferencia. Bueno, esto fue un pequeño corto o un pequeño short de lo que fue la puesta en escena, donde, como les comentaba, hizo parte del circuito ciudad. Y aquí hay dos elementos o tres elementos fundamentales: diseño gráfico, modas y animación. Esta triada era supremamente estratégica. ¿Para qué? Para que desde el vestuario, para que desde la animación, que es la proyección que se genera no solamente en la fachada, sino también en el vestuario, permitiera una articulación visual supremamente exacta. Esa es la palabra. O sea, no nos podíamos ni pasar un milímetro, un centímetro, no, un minuto más, un minuto menos, un segundo más, un segundo menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo estaba completamente fríamente calculado. E inclusive la música, desde el ejercicio, no solamente en el audio espacial, porque como se dan cuenta, es un espacio abierto, también generaba un proceso de música generativa, cómo a partir de los diferentes códigos, los docentes que hacen parte del programa de realización y producción musical, desde la misma música generaron unas experiencias que permitían que la atmósfera cambiara, ¿cierto? Y miren este tercer elemento que es supremamente importante.
la comunicación y el mercadeo. Si se dan cuenta, todo el proceso de comunicación previa, algo un poco de marketing de guerrilla, de ir a entregar esto una a una por las personas que estaban asistiendo a la feria, esa estrategia de marketing de guerrilla, y son acciones completamente fáciles de ejecutar que me permiten, sobre todo, poder tener un impacto frente al desarrollo de lo que fue esta puesta en escena. Míreme en el gentío, era acceso libre y no había dónde caber, donde no había dónde meter un solo arroz parado dentro de este espacio de Plaza Mayor. Entonces, esto nos permite ver cómo un caso de éxito que desarrollamos este año desde el programa de diseño de modas, desde la Escuela de Ciencias Creativas del Salazar y Herrera, articulando no solamente los programas creativos, sino también los programas de ingeniería, nos permitimos crear eventos de impacto, shows que generen ese factor wow, ¿cierto? Vamos claros hasta acá. Bueno, aquí está un poquito ya más, digámoslo así, descifrado lo que pasó en frecuencia. Este proceso, que es un proceso donde hace parte el laboratorio de experiencias de Salazar y Herrera, convergen más de 80 estudiantes. Son 80 estudiantes que durante casi 3 o 4 meses, ellos de manera interdisciplinaria comienzan a trabajar frente a lo que es la música articulada con la animación, ¿cierto? Frente a ese ejercicio multisensorial colectivo. Y esto es muy importante para la institución y no solamente para Colombia Moda, porque fue por primera vez que se utilizó el video mapping en Colombia Moda, desarrollando este proceso de proyecciones que permitía romper un poco más esas pasarelas limitantes tradicionales. Generalmente las pasarelas son un poco más cerradas, tienen un aforo de 1.200 personas, digamos que está más planificada. Aquí, al desarrollarse dentro de la experiencia externa, es decir, afuera, urbano, nos permitía generar un proceso más de laboratorio. O sea, no sabíamos muchas cosas que iban a pasar. Por ejemplo, el tema del clima, no sabíamos qué iba a pasar con el clima. Y son observaciones que ustedes, desde las carreras de ingenierías, a veces no las tienen en cuenta, pero cuando convergen en diferentes eventos, en diferentes ejercicios desde el diseño, es supremamente tener relevante todo, absolutamente todo, ¿vale? Como podemos ver, parte de este ejercicio de visualización, donde los 6 programas de los diferentes, de la Escuela de Ciencias Creativas, de las diferentes escuelas, perdón, comenzaron a tener. ¿Por qué diferentes escuelas? Porque comunicación y mercadeo hacen parte de otra escuela. Aquí, ¿qué vemos? Vemos, por ejemplo, ese ejercicio de tridimensionalidad e inclusive, si se dan cuenta, voy a permitirme ampliar un poco más este rostro. Este rostro tiene proyección de 3D en el video mapping, ¿cierto? Y ustedes me van a decir, Juan, ¿esto cómo se logra? Generalmente los estudiantes de diseño gráfico, de animación y los estudiantes de música, cada uno de ellos dentro de sus propios laboratorios hacen sincronía para que tanto los fotogramas como los componentes musicales estén completamente sincronizados desde esa articulación estratégica en componente tecnológico. Vamos a mirar un poco. Aquí yo les estaba contando, este fue, digámoslo así, ese detrás de escena donde estábamos haciendo montaje, las proyecciones. Esta fachada, por ejemplo, era una fachada que comenzaba a ser un problema para nosotros. Si se dan cuenta, la fachada de caja de madera tiene como no es plana, tiene unos diferentes relieves que también generaba una distorsión visual hacer la proyección. Entonces, ese ecosistema creativo lo que permitió es que a partir de diferentes marcas, porque no trabajamos solos, inclusive trabajamos con EPM, fortalecieron el proceso de esa experiencia, permitiendo sobre todo poder calibrar los diferentes proyectores de video mapping, poder conectar la música que estaba en sintonía en vivo, no era pregrabada, era en vivo con los músicos en vivo y los modelos en escena. O sea, era un show casi como el medio tempo del Super Bowl, pues no tan con esas dimensiones, pero tenía que ser milimétrico, o sea, no podíamos dejar un segundo más o un segundo menos. Eso es muy importante dentro del componente tecnológico. Y también tuvimos diferentes elementos donde tuvimos patrocinadores que hicieron parte de este proceso creativo. ¿Por qué yo menciono los patrocinadores, muchachos? Porque dentro de un proceso creativo, la industria privada es fundamental.
Y la industria privada tiene unos recursos que nos permite sobre todo desarrollar estos procesos. Por ejemplo, las proyecciones de videomapping las desarrollamos y fueron prestadas por EPM. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo las diferentes empresas privadas permiten el desarrollo de estos ecosistemas creativos, porque para ellos también es supremamente importante. ¿Por qué? Porque ellos terminan comercializándolas. Entonces, nos damos cuenta cómo si yo me encargo de poder desde el proceso de ingeniería, crear códigos que me permitan desarrollar un software adaptable a las plataformas tridimensionales o bidimensionales de una infraestructura, voy a inclusive hacer, por ejemplo, render de lo que podría ser la reconstrucción de un edificio o la reconstrucción arquitectónica de un edificio, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta de todas las posibilidades habidas por haber, como decimos coloquialmente, frente a lo que me permite desarrollar este proceso interactivo frente a lo que es no solamente un circuito ciudad, sino para cualquier marca. Entonces, el desarrollo artístico urbano no es simplemente ese graffiti que vemos en las calles, sino también cómo a partir del diseño, la animación, la música y la ingeniería creo escenarios interactivos supremamente potentes con un nivel de receptividad altísimo. Vamos a ir avanzando y yo quiero ir, ya estamos como en la mitad de este espacio y yo quiero ir con esta frase que creo que es supremamente importante. Miren, generalmente no hemos tenido esa buena relación, y yo lo he dicho, entre diseñadores e ingenieros. Pero, por ejemplo, Da Vinci, que fue no solamente un artista, fue un maestro, también fue un ingeniero. Y él a partir de diferentes componentes disciplinares permitió crear una plataforma que se vuelve un poco más dinámica. Y eso es lo que buscamos hoy, dentro de todas estas manifestaciones, dentro de lo que puede ser el arte urbano con la tecnología. Cómo la ingeniería se hace funcional y sostenible frente a diferentes plataformas dinámicas, frente a diferentes plataformas de ciudad. Hoy en día se está viviendo un escenario muy bello dentro de Antioquia y Medellín, que es la Bienal de Arte de Antioquia y Medellín, que va, si no estoy mal, hasta este mes de noviembre. Allí hay diferentes espacios de arte donde hay conexiones, plataforma dinámica en pantallas, en procesos tecnológicos, en sonido versus arte. Los estoy invitando de manera muy especial porque esos son espacios abiertos de ciudad completamente gratuitos para que ustedes se permitan vivir un poco más ese imaginario de cómo se sueña la libertad, un departamento de Antioquia y una ciudad como Medellín, que ese fue el concepto general de la Bienal. Y vemos cómo los diferentes artistas plásticos trabajan en estas diferentes plataformas dinámicas. Hay una obra muy bella que son diferentes paneles solares que está dentro de la sede de Coltabaco en la estación Poblado, y cuando yo conversaba con el artista, no eran paneles solares de verdad, eran lienzos pintados de paneles. Entonces hay una alegoría entre lo que puede ser esa plataforma dinámica versus la funcionalidad y la sostenibilidad dentro del rol que tiene el diseñador versus el ingeniero, ¿cierto? Y aquí hay algo muy relevante que yo considero que no solamente es fundamental a la hora de crear experiencias de ciudades de componente artístico, y es que generalmente los diseñadores, no solamente de modas, hay muchos diseñadores en diferentes disciplinas, crean un señuelo emocional. Y este señuelo emocional parte desde un concepto, desde una narrativa, por ejemplo, desde frecuencias, que así se denominó nuestra pasarela. Pero ustedes, señores, señoras, ingenieras, ustedes lo hacen posible. Y por ejemplo, dentro de este circuito ciudad, haber aplicado la instalación de realidad aumentada, no solamente buscar el espacio bello, buscar el punto de conexión, buscar, por ejemplo, que las personas tuvieran un feedback a la hora de decir, wow, o decir, oh, todas esas manifestaciones del rostro son permitidas, inclusive analizarlas a partir de la inteligencia del diseño. Hoy en día los ingenieros son los que nos permiten, por ejemplo, medir ya los sentimientos. Yo puedo medir una persona puede estar feliz o qué porcentaje de conexión vivió frente a un producto, qué tanta visualización o mapa de calor me generó frente a un diferente punto en un lugar de tienda o en un punto de retail. Entonces nos damos cuenta cómo la moda, el diseño y todos esos procesos creativos convergen desde la ingeniería para analizar y para estar con todo el tiempo cuantificando y midiendo, porque lo que no se mide no me sirve. Vamos a mirar este ejercicio que creo que es muy bello y es básicamente ese ejercicio de proyección facial, ¿cierto? Como hoy en día, y esto
pues tampoco es muy nuevo, esto es desde del 2018, estamos hablando casi de 7 años atrás, apenas estamos incorporándolo en Medellín, en diferentes partes de Colombia, cómo la tecnología con proyección facial se convierte también en una herramienta que no solamente me permite, por ejemplo, hacer ingreso para una feria. Hoy en día, por ejemplo, la Feria de Colombia Moda, el ingreso se hace con reconocimiento facial. Yo me reconozco en una pantallita, inmediatamente me autoriza el ingreso, ¿cierto? Esto también nos va a permitir analizar y cuantificar el ejercicio de las emociones en el rostro dentro de un espacio público de una manera mucho más masificada. Hace algunos años, la técnica de proyección sobre superficies, también conocido como mapping, impresionó al mundo por lo sorprendente y revolucionario que llegaba a ser el hecho de poder proyectar imágenes y crear mucha ilusión sobre cualquier superficie. Sin embargo, hace un tiempo el artista digital Nobumichi Asai presentó una nueva e innovadora forma de aplicar esta tecnología usando rostros humanos en movimiento como lienzo, superando largamente todo lo antes visto, gracias a la precisión y calidad de las proyecciones. Pero, ¿cómo funciona esta técnica? Pues para lograr esto es necesario contar con un maquillaje que cubra ciertas partes del rostro como las cejas. Y es que cuanto más parejo luzca la superficie, mejor será el resultado. Luego se deben colocar marcas de referencia en la cara. Estos puntos servirán para que el sistema calibre la posición del rostro y con la ayuda de cámaras infrarrojas se identifiquen estos puntos y se usen como guía. Con esta información se formará una cara en 3 dimensiones. Una vez que los contornos faciales ya han sido reconocidos, el rostro se convertirá en un lienzo. Hasta aquí todo bien, pero Asai fue un paso más allá. Pues para poder lograr que la superficie en donde proyectar pueda estar en movimiento, un proyector de alta potencia capaz de enviar imágenes a una velocidad de 1000 imágenes por segundo, al tiempo que reconoce el rostro digital en menos de 10 milisegundos. Como se puede apreciar, las imágenes proyectadas se mueven interactuando con el movimiento de la modelo en tiempo real. Las curvas y características fáciles son identificadas con precisión, logrando un resultado asombroso. Esta tecnología, que ha dado lugar al maquillaje digital, ha despertado el interés de las compañías cosméticas, quienes rápidamente han tomado nota de esto, realizando interesantes presentaciones de sus líneas, uniendo así la industria cosmética y la tecnología de proyección sobre rostro. Sin duda, lo más interesante de la tecnología es que puede convertir lo imposible en realidad, y esta realidad es arte. Siéntense y disfruten. Bueno, muy bien. Espero que este ejercicio visual de transformación mágico, para mí es más mágico
es parte de ese ejercicio de lo que venimos hoy construyendo y lo que venimos sobre todo buscando en las diferentes plataformas dinámicas desde el componente del diseño, ¿cierto? Hoy vemos que la evolución de la técnica da siempre un salto mucho más asombroso, sobre todo viendo cómo no solamente hay proyecciones de videomapping en diferentes estructuras, no solamente arquitectónicas o en diferentes fachadas, sino que también vemos cómo el mapping se puede generar en diferentes rostros humanos en tiempo real, ¿cierto? Y vemos cómo este concepto del lienzo, como lo pongo yo entre comillas, se convierte un poco más en algo dinámico, algo que me permite múltiples posibilidades infinitas frente a lo que es el desarrollo como tal y las posibilidades que puedo implementar. No solamente la proyección de videomapping se ha permitido generar esas reconstrucciones de nuevos espacios o inclusive, digámoslo así, generar que estos nuevos espacios subutilizados puedan tener una estructura un poco más dentro de lo que es un espacio efímero, se convierte en un espacio que adopta y que tiene una personalidad a partir de una proyección de videomapping. Entonces, vemos que hasta eventos de belleza, experiencias de realidad aumentada, presentaciones de marca como la que vimos en Pantone, siempre nos siguen sorprendiendo y hoy en día el ejercicio es cuál es la experiencia, ¿cierto? ¿Cómo es la medición de esa experiencia que creo que es lo más importante? Yo creo que hay algo muy valioso frente a todo este proceso donde la ingeniería, el arte, el diseño, la imaginación y la creatividad convergen. ¿Por qué? Porque aquí ya me genera un ejercicio económico y es como yo puedo comenzar no solamente a medir la cantidad de personas, el tráfico que existe a un concierto, no sé, de un artista, sino básicamente qué manifestaciones tuvieron esas personas a la hora, por ejemplo, de tener una retentiva visual frente a una película, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero analizar la percepción o los sentimientos que generó una película más allá del tráfico, porque yo el tráfico yo ya lo puedo controlar, es muy importante mirar cómo a partir de esta medición de las emociones, yo puedo generar una experiencia mucho más efectiva. Y cuando genero esta experiencia desde las emociones, hablamos principalmente de cómo los elementos que yo puedo tener para poder analizar estas emociones básicamente están generadas a partir de la misma gestualización que tiene el rostro y yo cómo lo codifico para que ese ejercicio visual sea mucho más impactante a la hora de poder analizar esas métricas de medición en un consumidor. Entonces no solamente vemos el engagement, vemos el tráfico de personas, sino que ya para mí como marca yo necesito saber si las personas se fueron felices o no de mi experiencia, o si las personas se fueron confundidas, o si las personas se fueron supremamente aburridas, ¿cierto? Las marcas no saben eso cuando desarrollan eventos. Las marcas solamente saben que desarrollan el evento, pero necesito ese feedback. Y hoy en día, esa transformación de infraestructura me permite analizar el diseño a través de esa inteligencia específica. Vamos a ir finalizando con tres elementos que yo considero que es clave en el trabajo entre la ingeniería y el diseño, ¿cierto? Y yo lo denomino la tiranía de la fusión. Es ese muro de lo invisible. Hoy en día, esos muros dentro de lo que es el diseño y la ingeniería comiencen a quitarse o a derrumbarse. Y hoy vemos que, por ejemplo, hoy mi rol como diseñador es liderar con imaginación la forma y la emoción, mientras que desde el proceso ingenieril es priorizar la eficiencia, es priorizar el rigor y la solución práctica, que son dos objetivos también supremamente importantes dentro de un proyecto. ¿Cuál es el desafío que tenemos entre diseñadores e ingenieros? ¿Cómo liberamos esa tecnología de no ser solamente útil para convertirla en extraordinaria, para convertirla sublime, para convertirla en algo que comparta específicamente? Entonces, hoy en día ya no solamente es el ingeniero que a mí me sirva, que sea exitoso, porque hace puentes que soportan y porque son puentes muy buenos, no, pero necesito que ese puente sea exitoso porque me asombre, porque incluso porque tiene un componente irracional, ¿cierto? ¿Qué pasa si en ese puente hay color, ¿cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el túnel de Oriente, las personas que transitamos a veces el túnel de Oriente, hay proyección de videomapping, elementos que puedan inclusive
generar un poco más de dinámica a la persona que está conduciendo en el túnel, ¿cierto? Por ejemplo, en la mitad del túnel, quienes han tenido la oportunidad, el túnel se convierte en una atmósfera morada. Y eso es pensada también desde el ejercicio del diseño. Sería muy rico que pudiéramos arriesgarnos un poco más a crear experiencias vivenciales dentro del diseño aplicadas a la infraestructura física. Entonces, hoy yo le pido a ustedes, ingenieros, que vean el diseño como una liberación de la forma que se debe codificar. Ustedes son muy buenos en el pensamiento computacional, ustedes son muy buenos desde ese pensamiento del código, cómo ese código se puede convertir en experiencia. Primera tarea. Segunda tarea, señores, la imaginación como especificación técnica, ¿cierto? Hoy el diseño pide la magia. Hoy el diseño siempre está pidiendo mucho más allá. Esa necesidad de ver que el proyección de videomapping desafíe la física, esa proyección de videomapping que no solamente me genera una ilusión, sino que también me genera querer estar ahí. Entonces, aquí aplica, por ejemplo, ese factor inesperado donde vemos en la música generativa producir ese asombro, donde vemos patrones lógicos en las estructuras de diseño que se pueden tener en edificaciones. ¿Y cuál es el detonante de la ruptura? Queremos y necesitamos requerimientos de flexibilidad en el código para que el arte pueda fallar. Porque el arte falla, el arte no es estático, el arte se permite generar esas disonancias frente a lo que es el pensamiento humano y el sentimiento. El arte se reconfigura constantemente. Entonces, hoy buscamos que la ingeniería sea tan flexible y maleable como un material tan duro y tan maleable que me permita poder adaptarlo a cualquier circunstancia, a cualquier proyecto. Consejo, señores ingenieros, señoras ingenieras, el software que desarrollen permita que el arte sea imperfecto y que sea sorprendente y que tenga margen para la locura controlada. Esto es fundamental. Y lo digo yo porque convivo con ingenieros, mi hermana es ingeniera, mi hermano es ingeniero, yo soy creativo y siempre llegamos a esa discusión. Generalmente el diseño siempre te permite ese margen de error mucho más amplio que lo puede tener la ingeniería. Aquí, desde el proceso creativo, la ingeniería siempre va a ser bienvenida con una locura controlada. Y tercero, esto me parece maravilloso, y es que todo lo que hacemos, no solamente desde el componente creativo, sino también desde el componente tecnológico, nos debe permitir un legado cultural, una memoria construida. Nosotros no somos nada sin una memoria, nosotros no somos nada sin una construcción colectiva de lo que es esta ciudad, de lo que vivimos en esta ciudad. ¿Y cuáles básicamente esos tres elementos importantes? La medición real. Hoy en día, el éxito de una puesta en escena, no solamente de ciudad, no tiene que ver con cuántos y personas ingresaron, sino también cuántas personas se fueron con el mensaje en esa memoria colectiva y en esa inspiración que genera, por ejemplo, en la ciudad de Medellín. ¿Qué buscamos? Que el ingeniero entonces desarrolle en ese legado cultural para que a las personas le queden en esa cabecita esa memoria construida, proveer cimientos para una infraestructura que apoye la fantasía y exprese ese libre ejercicio. Entonces, hablamos de códigos abiertos. No podemos estar hablando principalmente de generar códigos cerrados cuando hablamos de un proceso de democratización de la cultura, cuando hablamos de un proceso de democratización de la memoria construida a partir de lo que somos nosotros como individuos. El arte, el diseño, la ingeniería, la economía, todos son componentes importantes que hacen parte de este legado. Entonces, ¿cuál es mi invitación frente a este tercer componente? Los invito a considerar que el código es un acto cultural. Ese código, cuando ustedes lo programan, que es muy chévere, que es exacto, que tiene que ser perfecto, el reto final es construir que en ese código la ciudad, donde haya una imaginación, tenga un soporte de ingeniería indestructible. ¿Esto qué quiere decir? Puedo generar un impacto cultural, puedo generar, pero el soporte debe ser fundamental. Es como cuando ustedes cuelgan un televisor en una pared. Yo no quiero que los cables se me vean. Esa es la función que cumple el ingeniero. Yo no quiero que se me vea el cable en la proyección del videomapping. Yo no quiero que se me pierda la magia en esa proyección o en ese ejercicio de proyecto que puedo generar a nivel visual. Es ahí fundamental donde el trabajo del ingeniero es hacer que la magia persista. Y con esto quiero ya entrar a compartir con ustedes 5 conclusiones que para mí
son fundamentales. Antes de entrar como a las sesiones de preguntas, yo sé que el tema puede ser muy extenso, yo me puedo quedar aquí toda la noche conversando con ustedes, pero lastimosamente el tiempo es corto y vamos a entrar a estas 5 conclusiones que son fundamentales para mí porque hablamos de esta la primera y es que el arte no es un producto. Es un sistema de experiencias abierto, ¿cierto? Y es un sistema de experiencias abierto que me va a permitir que el arte urbano tecnológico que diseña una obra, esta obra no sea estática, sino que sea una obra que permita ese sistema vivo. ¿Y cuál es la importancia del ingeniero frente a este ejercicio? El valor que nosotros le aportamos frente al ejercicio de la ingeniería es básicamente que el código sea colaborativo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque al generar unas experiencias abiertas, yo permito la co-creación, yo permito que el otro pueda aportar, ¿sí? Segunda conclusión, medir la emoción. Es el nuevo rendimiento del diseño. ¿Y por qué medir la emoción? Sí, porque estamos pensando siempre en medir el tráfico, en medir la cantidad de atención. Hoy en día, señores, necesitamos medir o que ustedes nos digan ese ejercicio de la belleza, cómo está funcionando, cómo está implementándose a partir de cómo se sintieron las personas cuando estuvieron viendo la función, la obra, el espectáculo, el show, ¿cierto? Y esto hace que midamos las emociones. Midamos, por ejemplo, la sorpresa, el interés, la alegría, todo en tiempo real a partir de ese análisis visual. Tercera conclusión, la fluidez es un imperativo de la expresión creativa. Y cuando yo hablo de la fluidez, es una respuesta inmediata, es una respuesta fundamental a la necesidad que tenemos los diseñadores, sobre todo en esa experiencia interactiva. Cómo a partir de los procesos creativos que yo genero, voy a permitirme crear no solamente la magia, sino no romper la magia. ¿Por qué? Porque cualquier ruido, cualquier bache, cualquier proceso tecnológico que me permita a mí desconectarme, perdí la función. Entonces, eso es supremamente importante y yo como diseñador no me puedo permitir que la tecnología destruya mi narrativa. Mi narrativa tiene que ser perfecta y mi tecnología tiene que soportar supremamente esa narrativa. Es como si yo contara la historia de Caperucita Roja, ¿cierto? O una historia cualquiera y en la mitad de la historia me aparece un spot comercial. ¿Qué hago yo? Me desanimo. O inclusive cuando ustedes ven canciones o películas en YouTube, cuando está el spot comercial y uno le dice skip, inmediatamente se desconectó. Entonces, esa intención, por ejemplo, de marketing es fundamental porque obviamente trata de llamar la atención. ¿Qué tan conectado te puedes generar? Eso es otro cuento, ¿cierto? Vámonos con la cuarta conclusión y es que el diseño libera la conversación, ¿cierto? Y el arte es como una puerta al mercado, o sea, todo lo que nosotros desarrollamos, inclusive esta experiencia de Colombia Moda 2025, nos permitió sobre todo que nuestro diseño se convirtiera en un espacio público, es decir, que la institución, los programas, el ejercicio de branding, las personas no van a hablar solamente de diseño de modas, van a hablar de una experiencia supremamente conectada donde la música en vivo, el espectáculo, las luces, la imagen, la proyección del video mapping permitieron conectar a los diferentes segmentos de público que yo invité o que nosotros convocamos a este escenario. Entonces, es ahí donde yo digo que la ingeniería debe hacer que paso del arte a la compra sea automático y sencillo. ¿Por qué? ¿Y de cómo? Generando esas conversaciones. Cuando yo me conecto, yo lo quiero. Cuando yo lo deseo, lo compro. Y cuando yo lo compro, ya me siento feliz. Quinta conclusión, que es el reto final, la estética debe ser indestructible. ¿Y por qué? Porque generalmente nosotros desde el diseño, la visión es que el arte tecnológico siempre embellezca la ciudad, ¿cierto? Las pantallas. Hoy en día, por ejemplo, si nos vamos para el Times Square de New York, vemos las grandes pantallas y es una contaminación visual. Hay que revisar el ejercicio de cómo embellezco los espacios públicos de una forma permanente, pero, pero sobre todo en ese entorno hostil que siempre nosotros vivimos en la ciudad, nos permite generar unas resistencias frente a lo que puede ser el clima, adaptar nuevos espacios, crear nuevas atmósferas, vivir nuevas dinámicas que me puede entregar plazas, parques y diferentes zonas culturales que tenemos dentro de la ciudad. Hoy en día, mi trabajo como diseñador
es soñar en la ciudad de ese futuro, en soñar en esa ciudad que nosotros desde el diseño nos pensamos y nos co-creamos. Ahora, el trabajo de ustedes, ingenieros, es construir ese ejercicio del diseño, pero para que dure, porque la ingeniería es lo que nos permite generar un diseño memorable. La ingeniería es lo que nos permite hacerlo indestructible con elegancia, con eficiencia y sobre todo de una manera sostenible. Esto es lo que quería compartir con ustedes frente al ejercicio de lo que es arte urbano, tecnología y diseño, lo que hemos venido desarrollando desde la institución universitaria Salazar y Herrera, desde el programa de diseño de modas y desde lo que venimos gestando en estas nuevas dinámicas de lo que es la Escuela de Ciencias Creativas, una primera escuela en Colmedellín, me puedo atrever a decir que se permite pensar desde la ingeniería, se permite pensar desde el diseño y se permite pensar desde esos nuevos retos. ¿A partir de qué? Tres pilares fundamentales: ciencia, creatividad e imaginación. Eso somos Salazar y Herrera y eso somos dentro de este ejercicio de arte urbano, tecnología y diseño. Gracias por hacer parte de este espacio de Cátedra Nómada, a las profesoras y a los profesores que hacen parte de este ejercicio. Mil y mil gracias. Entramos a una zona de conversación, de preguntas u observaciones. Listo, buenas noches de nuevo. Juan, yo estuve ahorita mirando todo eso y en realidad yo hubiera dicho que es inteligencia artificial. Sí, porque Sí, por eso hice la eh, observación, principalmente porque esos componentes que nosotros buscamos de proyección, y hubo una persona que interactuó muchísimo, creo que se llamaba Carlos, no recuerdo el nombre, eh, que compartía varios elementos y que decía, o no sé si era Felipe, no me acuerdo, y decía, es que yo no sabía que el videomapping me permitía generar ese tipo de proyección, ¿cierto? Hoy en día las mm, proyecciones de videomapping no solamente son componente artístico, también me permite, por ejemplo, aprender en ensamble de motores dentro de lo que puede ser ingeniería electrónica o eléctrica o mecánica, ¿cierto? Cómo se puede generar un ensamble a partir de diferentes elementos y yo puedo hacer una proyección en mesa donde puedo mirar los diferentes componentes de un ensamble de un motor de un vehículo, ¿sí? Entonces vemos como la proyección de videomapping no, insisto, no es solamente un componente tecnológico que aprovechamos desde el diseño porque visualmente es muy aprovechable, pero dentro del componente del arte urbano es supremamente agradecido. Sin embargo, a nivel de la industria es supremamente optimizable. súper. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, yo sí quisiera hacer una pregunta, pues a ti que eres diseñador y que tienes toda esta carrera encima de moda, diseño. Pues el video mapping, pues yo casi no la conocía tampoco esa técnica, pero a mí sí me gustaría, como siempre se le preguntaban acá, porque acá tenemos muchos ambientalistas, tenemos mecatrónicos, tenemos de diferentes disciplinas, y la parte de sostenibilidad y conciencia ecológica, ¿cierto? ¿Cómo la manejan ustedes o cómo ustedes cuando van a hacer un proyecto, entonces dicen, bueno, vamos a reducir esa huella de carbono, vamos a hacer que esto sea sostenible o cómo ustedes manejan esa parte? Esa es Morela, una es una pregunta muy mía. buena pregunta, claro que sí, es una muy buena pregunta porque todavía estamos terminando de revisar y ajustar procesos del cómo convertir no solamente la feria, sino también los diferentes espacios que nosotros desarrollamos en el programa de diseño de modas como la pasarela en Colombia Moda con una huella de carbono cero, ¿cierto? Y es algo que estamos buscando y que es, en este momento no hemos logrado encontrar la fórmula porque obviamente hasta respirar contamina. Mm, ¿Cierto? Entonces, claro, hay unos niveles, y lo mencionaba yo ahorita, hay unos niveles de contaminación visual y lo vemos, por ejemplo, en Times Square en Nueva York, con todas las pantallas prendidas, ¿cierto? El nivel de función, de gasto de energía también es fundamental, pero cuando podemos desarrollar proyectos especiales artísticos que tienen una intención, yo creo que vale sacrificar un poquito esa huella de carbono con el fin de generar conciencia, ¿cierto? Porque si yo genero conciencia, muy probablemente esas generaciones futuras van a preservar recursos, van a optimizar recursos, en fin. Vemos, por ejemplo, el proyecto que les compartí de Elements. Aparte que nos relaja, nos tranquiliza, también invita a las personas a ser conscientes frente a la preservación de los recursos, no solamente naturales, sino también a los recursos que también nos están faltando en muchas partes de este mundo. Entonces, yo creo que hay un reto aún frente a cómo optimizar.
y cómo desarrollar o cómo mitigar el impacto de huella de carbono frente a estas experiencias de espectáculos o show que desarrollamos a partir del arte urbano aplicando tecnologías emergentes. Ah, súper. Ojalá lo logren siempre. Gracias. Bueno, empecemos Bueno, aquí con las preguntas de los jóvenes. Aquí hay una que voy a juntar, la de John Jairo Sosa y la de Juan Guillermo, porque ambos están preocupados o están inquietos por de cómo el videomapping, cómo que se programa, o sea, que con qué se programa, que cómo es la codificación de eso, que si es realidad aumentada o que se está usando para el videomapping. generalmente para videomapping hay varios software, ¿cierto? Dentro del programa de animación, yo no recuerdo en este momento, denme un segundo que yo lo tengo por acá para decirles cuál es el software. Ta, ta, ta. Nosotros obtuvimos como software, que es una pregunta muy buena, para desarrollar el proceso de videomapping. Denme un segundo que aquí les tengo el nombre. Porque es parte de la responsabilidad que tuvieron los profesores, por ejemplo, de animación y de diseño gráfico, pero generalmente todo el diseño de ese ejercicio se desarrolla a partir de un software que se compra la licencia y que permite poder adaptar cada uno de los espacios de una manera un poco más milimétrica, en fin. El videomapping que se utilizó, perdón, el software que se utilizó fue Math, Math Paper y After Effects y Premiere. Son como varios software que utilizaron los profesores. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, o sea, yo les voy a compartir básicamente algo que es muy relevante frente al ejercicio creativo y es la planificación. Esto, por ejemplo, es lo que nosotros desarrollamos frente a la proyección de esta planificación de lo que es el videomapping, ¿cierto? Que es un poco más técnico. Yo no lo quería traer a colación, pero es supremamente importante. ¿Por qué? Porque aquí, donde nosotros comenzamos a revisar qué es el videomapping, cómo son esas construcciones del videomap. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Esas construcciones que se desarrollan del videomapping, qué tipos de videomapping existen, cómo se puede hacer videomapping artístico e inclusive arquitectónico como se tuvo una vez en el teatro, en la Basílica Metropolitana de Medellín, ¿cierto? Los objetivos que teníamos que tener dentro de eso, el software y las herramientas, los procesadores, la memoria, las tarjetas gráficas, o sea, si te das cuenta, chicos, o si se dan cuenta, hay un componente tecnológico supremamente alto y es que nosotros desde el componente de ingeniería tenemos que revisar cada uno de los sistemas para poder adaptarnos pues a este ejercicio de laboratorio. Puertos adicionales, en fin, inclusive hasta tuvimos en cuenta temas de refrigeración, logística, equipos interdisciplinarios, permisos y aspectos legales, todo. Entonces, si se dan cuenta, nosotros desde el ejercicio de la animación y desde el diseño gráfico, a partir de diferentes software, comenzamos a generar esos diseños que me permiten analizar o medir el espacio y a partir de eso generar la proyección a nivel de 3D. Incluso yo en cierta ocasión estuve leyendo y hasta la rugosidad de la pared la tienen que estudiar Por eso para les dije saber. ahora, Morela, Mm, que fue un reto muy grande hacer esa proyección en la fachada de la caja de madera, porque quienes han tenido la oportunidad de conocer la caja de madera tiene unas protuberancias de madera, ¿cierto? No es lisa, sino que tiene como varias. Y adicional, pues tienen unas luces LED de color verdes, que obviamente nos tocó apagarlas para el momento, pero por ejemplo, cuando estábamos haciendo los ensayos, es complejo poder manejar esa bidimensionalidad porque realmente no es una dimensión plana. Entonces hay que sí. revisarlo también. Listo. Diego Alejandro Cuadros nos pregunta del Salazar y Herrera, ¿cómo un diseñador gráfico o un artista virtual puede hacer para que no sea víctima de suplantación de sus obras ya montadas en la red? Registro, o sea, uno simplemente compra los registros, los derechos de registro y se puede implementar a nivel legal los registros. Es como, te lo voy a poner como a mí me lo explicaron una vez en una conferencia de derechos de autor, ¿cierto? Y me pareció el mejor ejemplo. Pues
Generalmente las canciones de reggaetón sellan con el nombre del artista. J Balvin, Karol G, ta. Ese es el sello que generalmente tiene la canción. Entonces, cuando yo hago sello o de mi creación o de mi obra, generalmente cada obra debe tener ese registro como tal o ese registro de marca, ¿cierto? Para evitar suplantación. Obviamente sabemos que dentro del ejercicio de inteligencia artificial, cuando desarrollamos, por ejemplo, procesos con inteligencia artificial, el código o la aplicación o el resultado se me vuelve abierto, es decir, democratizable. Pero cuando yo creo la atmósfera, cuando yo creo el ejercicio, cuando yo creo todo el ejercicio visual, sí debo guardar los derechos de autor. Listo, perfecto. Felipe Salgado nos pregunta, ¿cómo las intervenciones creativas en el espacio público transforman la vida urbana más allá de la estética? Ay, Felipe, qué pregunta tan buena, precisamente porque la ciudad es estática, las fachadas son estáticas. Y los espacios de la ciudad que tú vives, la fachada de tu casa es estática, ¿cierto? Entonces, cuando yo convierto o transformo esta vida urbana de la ciudad, la genero un poco más dinámica. Entonces, esa dinámica de la estética se me vuelve mucho más rica, porque ya la estética no solamente es ahí, quietecita, estática, sino que me permite jugar con las manifestaciones culturales de la gente, de lo que puede ser, por ejemplo, la representación estética de lo que es una fachada de una tienda, que es tan bella con las cajas de gaseosas, con los chitos colgados, o sea, todo el ejercicio, o sea, ojo que estamos hablando de un concepto muy importante que es la estética. Aquí no estamos hablando ni de feo ni de bonito, ¿cierto? Porque desde la estética rechazamos inmediatamente esos dos conceptos, lo feo y lo bonito. Hablamos de la estética desde la configuración, en la manera como el ser humano convive desde el espacio físico y esas representaciones que éstas tienen. Entonces, por ejemplo, si yo convivo en un espacio muy aturdido como lo puede ser la ciudad de Medellín, el centro de Medellín, y genero una dinámica donde puedo tener una proyección de videomapping con naturaleza, voy a hacer que la dinámica urbana, las personas que transiten por ahí, se les baje el estrés, se les baje un poco la neura, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos elementos experienciales, insisto, aquí el tema, Felipe, es la experiencia. Cuando yo configuro bien la experiencia, yo ya tengo completamente qué es lo que voy a desarrollar. Y cuando yo creo la experiencia, debo generar un sentimiento. Cualquiera. Asombro, aburrición, intriga, conexión, pero es lo que estamos buscando generalmente en estos procesos de experimentación frente al arte urbano en experiencias urbanas. Listo. Juan Camilo Sepúlveda del ITM dice, buenas noches. ¿Existe algún límite físico o perceptual en la cantidad de estímulos que podemos procesar antes de saturarnos? ¿Cómo consiguen ustedes como expertos que una experiencia intensa nos haga sentir tanto, pero sin llegar a abrumarnos? Bueno, esa pregunta es compleja. Yo realmente no soy experto desde como el ejercicio perceptual y cognitivo, pero claro, hay unos umbrales de sensoriales y de saturación física que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Sobre todo porque la intensidad mínima que debe tener un estímulo para poderlo percibir no puede estar por debajo de unos rangos o de un ejercicio pues como tal, ¿cierto? El umbral del terminal es supremamente importante tenerlo en cuenta. Y necesitamos también medir la capacidad de procesamiento cognitivo, es decir, la atención. Entonces, cuando empezamos a medir todos estos elementos, yo debo de tener en cuenta que el cerebro debe filtrar constantemente alguna cantidad de datos sensoriales por millones de segundos por bit. O sea, es como todo un proceso complejo que me permite que la mente sea consciente a la hora de procesar esa fracción muy pequeña, que quizás, no sé, puede ser alrededor de 10 o 50 bits por segundos, para que la tarea sea consciente dentro de lo que es la imagen, el sonido, etcétera, ¿cierto? Por eso muchas veces en los festivales de música electrónica, donde tienen música, visuales, hay personas que no aguantan ese umbral, por así decirlo, y puede generar inclusive hasta un estrés cognitivo, ¿cierto? O una disminución del rendimiento. Entonces, acá la clave yo creo que es diseñar la intensidad sin abrumar, así de sencillo. La clave es generar una experiencia y lo que buscamos es que se pueda diseñar esas interacciones
y se pueda vivir esa interacción a partir de la narrativa. A mí no me interesa la cantidad, a mí me interesa es que las personas puedan vivir esos picos y esos baches, esas reflexiones. Es como cuando a vos te enseñaron a escribir un cuento. Nudo, inicio, nudo y desenlace también hace parte de esa narrativa, porque si yo todo el tiempo les estoy entregando información, beat, color, muy probablemente no voy a generar una dinámica experiencial atractiva y mi mensaje no va a ser asertivo. Y también yo pienso que en muchos de los eventos que hay, si nos van a mostrar mucho color, nos van a poner música, por ahí debe haber algún ingeniero de sonido que sepa que no nos puede abrumar mucho con el sonido, creo yo también. Bueno, por acá ya nos hablaste un poquito de esto, pero te voy a hacer la pregunta de Darío Giovanni, que dice, qué tan efímero o duradero consideras que puede ser el arte urbano cuando depende de tecnologías que cambian o se vuelven obsoletas rápidamente? Bueno, yo creo que esta es una pregunta crucial que toca la esencia de la memoria y la permanencia de lo que es la era digital. Y yo considero que el arte urbano, que depende de tecnologías rápidamente cambiantes como la realidad aumentada, como es la proyección de videomapping, como lo son los códigos QR, como son ciertas plataformas de streaming, es fundamental, es fundamentalmente efímero, ¿cierto? Eh, Aunque de alguna manera nueva y más compleja que el graffiti tradicional, pues porque el graffiti tradicional es ese stencil o es ese aerosol. Entonces, hoy en día hablamos de esa doble carajo, se me lengua la traba, ese doble Efeméride. efímero del arte urbano y tecnológico, ¿cierto? Hoy hablamos que el arte urbano ya es inherente a lo efímero. Por ejemplo, el graffiti y el mural se enfrentan siempre a ese ejercicio de limpieza. Hoy en día hemos visto casos en la ciudad de Medellín donde pintan los murales, el clima me los destruye, los recubren. Entonces el arte tecnológico añade una segunda capa de obsolescencia, que es esa efemeridad digital, por así decirlo, ¿cierto? Esa obsolescencia donde yo puedo decir que el software y el hardware me están respondiendo. Es una dicotomía. Yo creo que la pregunta podría un poco ampliarse dentro del ejercicio de si la obra de realidad aumentada a menudo requiere un marcador físico, una pared, un mural, pero generalmente yo siento que, que es fundamentalmente efímero. O sea, esa esencia de considerar que el arte urbano depende de tecnologías cambiantes, es como decir que antes escribíamos en papel, en pergamino, y la imprimimos en cualquier formato, ¿cierto? Es como jugar con esas dinámicas que nos permite el proceso del diseño. Sí, perfecto. Nos falta siempre esta pregunta, pues si nosotros el tema central es ingeniarte de IA, de inteligencia artificial, siempre nos preguntan, a todos nuestros ponentes les han hecho esta pregunta de acuerdo a su charla y aquí te la hicieron. Dice, el ingeniero hoy en día no solo debe crear, sino conectar y transmitir un mensaje para cambiar el mundo. ¿Podría la inteligencia artificial reemplazar esto? Siempre el miedo de nuestros estudiantes es, ¿me va a reemplazar la inteligencia artificial? ¿Nos va a reemplazar esta creatividad? Como nos han hablado de todo esto, estética, creatividad, siempre la pregunta es, ¿nos puede reemplazar? Yo creo que, a ver, es una excelente reflexión, sobre todo porque destaca esa evolución que tiene el rol del ingeniero y su componente humano y comunicacional. O sea, creo que hay algo muy relevante que tenemos que tener en cuenta y es que la inteligencia artificial no es inteligente. La inteligencia artificial lo que hace es una indexación de información. ¿Que me indexa la información? Sí. ¿Que sea inteligente? No, porque realmente reinterpreta el conocimiento que tiene el ser humano. Entonces, ese componente humanístico y comunicacional creo que es vital dentro del rol del ingeniero. Hoy en día la inteligencia artificial puede aumentar, no sé, drásticamente la capacidad del ingeniero para crear, para conectar, para transmitir, pero es extremadamente improbable que pueda reemplazarlo completamente. O sea, yo siento que esa función central de cambiar el mundo a través de un mensaje o una visión es muy diferente porque obviamente la inteligencia artificial es excepcional en las partes de los procesos que requieren, no sé, análisis, eficiencia, ejecución de tareas complejas, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, el vínculo digamos, lo que no lo sustituye el ingeniero es la intención.
es esa ética, es esa resonancia emocional, es esa visión y propósito, es esa intención que hoy en día la inteligencia emocional no lo vive. O sea, son los valores, son la empatía, esa es la visión que tiene el futuro. O sea, si yo le pregunto en este momento cuál es la visión del futuro a la inteligencia artificial, es la misma visión que tiene el ser humano. O sea, no me da más. Si yo le pregunto a una persona que tiene un pensamiento crítico desde la moral, desde lo ético, que tiene una bien buena definición del cambio, del bienestar social, de la justicia y la felicidad, probablemente me va a entregar unos escenarios dentro del campo de la ingeniería mucho más aspirables y una conexión mucho más genuina, ¿cierto? Entonces yo creo que podemos optimizar, ¿sí? Yo creo que el ingeniero moderno será una especie, no sé, de mm, cyborg creativo que utilizará, no sé, la inteligencia artificial para manejar lo complejo de la técnica, la eficiencia operativa, pero siempre, siempre deberá centrarse, uno, en la visión, en la ética, en esa comunicación interpersonal, la conexión que tenemos los seres humanos reales para asegurarnos no solamente que el mensaje y la tecnología se traduzcan en un cambio positivo y significativo. O sea, la inteligencia artificial será un lente de aumento, pero el ojo se enfoca en la visión para cambiar, no sé, el mundo que seguirá siendo con ese mismo ojo del ser humano y quizás con ese mismo ojo del rol del ingeniero. Sí, súper. ¿Cómo estás de tiempo? Faltan dos preguntitas. Vamos ¿Estamos bien, bien? Listo, sí. dice Juan Manuel Herrera, del Salazar Herrera pregunta, ¿cómo piensas que el video mapping puede cambiar la forma en que disfrutamos el arte? Bueno, es que absolutamente el videomapping no es solo una técnica de proyección. Yo creo que el videomapping es como un catalizador de experiencias artísticas que está redefiniendo esos límites entre el arte, el espacio, lo público. Entonces, yo creo que permite jugar específicamente cómo el videomapping puede cambiar la manera como disfrutamos el arte, sobre todo con esa interacción a la hora de tocar, a la hora de ver el movimiento. Entonces, la contemplación de la inmersión total es fundamental. Uno, la democratización y sobre todo el reinterpretar los espacios públicos me parece maravilloso. O sea, por ejemplo, ver fachadas antiguas de los espacios que hoy tenemos en lugares que son emblemáticos de la ciudad me parece bellísimo. Es también como activar el patrimonio, es como reinterpretar la historia, es como reinterpretar la arquitectura de manera mucho más con sentido. Y finalmente, yo siento que el videomapping me permite esa función de la múltiple sensorialidad, ¿cierto? Los múltiples sentidos. Es esa sincronía entre la música, el video, la imagen, el color, la explosión. O sea, todo es un espectáculo total que apela al ritmo, a la tensión, a la atmósfera y que yo salgo feliz. O sea, yo no he visto o no he escuchado a ninguna persona que haya ido a esos shows de músicos como el de Karol G, como el de Shakira, que les meten absolutamente toda la tecnología, y esto es también un componente artístico, que haya dicho, uy, no, qué espectáculo tan horrible, uy, no, qué espectáculo tan bobo. No, a ellos les meten y les crean unas narrativas potentes. No, y si uno va por el centro de la ciudad, como tú dijiste ahorita, y nos sacan ahí unas pantallas, todo el mundo para, yo paro. Todos Así es. miramos, todos nos ponemos a mirar. Bueno, más como que pregunta aquí Alejandro Borges nos dice, creo que el diseño, la moda y la ingeniería son pilares de la sociedad. Hoy nos hablan desde una perspectiva urbana, pero yo, desde el área de la salud, también han estado presentes y siguen innovando desde los textiles hasta los espacios para atención, planificación de color y confort. Me gustaría mirar el video mapping en espacios de atención a pacientes que ayudarán con la disminución de la ansiedad, el miedo, el dolor, con experiencias artísticas y proyecciones. Excelente conferencia. Muchas gracias, Alejandro. Sí, yo también estoy de acuerdo, o sea, absolutamente de acuerdo. El videomapping no solamente es una técnica de proyección. ¿Por qué? Porque pues el videomapping nos va a permitir sobre todo generar otras nuevas dinámicas y es una conexión brillante con otras disciplinas, ¿cierto? Y es completamente cierto que el diseño, la moda y la ingeniería son pilares en el área de la salud, pues los médicos tienen que tener un vestuario adecuado para poder operar o si no
las bacterias estarían ahí, ¿cierto? El diseño de la maquinaria, la ingeniería, todo, ¿cierto? Yo creo que la propuesta de aplicar el videomapping en espacios de atención para pacientes es con el objetivo de disminuir la ansiedad, el miedo, el dolor, es muy pertinente, ¿cierto? Por ejemplo, un niño que va por primera vez a un odontólogo. O sea, es el pánico. Yo me reflejo en ese niño, ¿cierto? Y me alineo, por ejemplo, porque digo que si ese niño tiene una arquitectura dentro del espacio del consultorio, que se le alinea como con una arquitectura mucho más sanadora, con terapias de inmersión, donde yo vivo, que no me están sacando sangre, que me parece demasiado terrorífico. Entonces yo considero ahí que el videomapping puede ser como terapia de distracción o de inmersión, uno, ¿cierto? Dos, me podría ayudar, por ejemplo, en visualizaciones a nivel de operaciones, sobre todo en el componente educativo, que no tengo que tenerme un cadáver, como decimos coloquialmente, sino que a partir de las proyecciones yo puedo hacer operaciones o simulaciones de operación. Entonces, estas aplicaciones técnicas podrían ser muy interesantes. Dentro del campo de la salud, yo voy a ser muy sensato, no soy muy experto. Pero intuyo, por ejemplo, que transformaciones en sala de esperas podrían ser interesantes, en quirófanos podrían ser interesantes, en el manejo del dolor agudo, en lo crónico, en inmersiones, por ejemplo, para que las personas puedan sentir un poco más de conexión con la naturaleza, que les puede reducir la capacidad del cerebro para registrar o interpretar las señales del dolor, porque nosotros sabemos que el dolor no es simplemente físico, hay una teoría de la puerta del control del dolor que podemos manejar desde el proceso de videomapping. La liberación de endorfinas, que es supremamente importante. En fin, yo siento que hay muchas consideraciones donde en los entornos de salud no solo es factible, sino que se presenta una de las interacciones más prometedoras dentro del componente de tecnología y es buscar que el paciente convierta ese hospital en un lugar de enfermedad, en un lugar de confort visual y de curación emocional. Para mí sería una evolución muy grande dentro de la industria de la salud. Sí, imagínese también en la de cuidados intensivos, ¿no? También, pues yo pienso que es que uno ahí aburrido, además de enfermo, vuelto nada, y eso todo blanco, no prenden un televisor porque es cuidados intensivos. Eso Es ayudaría verdad, mucho a los pacientes. es verdad, profe Morelia. Bueno, Bueno, muy, nosotros al final, Juan Esteban, le pedimos a nuestro expositor que les dé una reflexión a nuestros muchachos final, pues como para su aprendizaje, pues que fue mucho durante toda esta charla, pero una reflexión pequeña al final. yo creo que la reflexión más importante de todas es disfrutarse todo el proceso creativo. O sea, yo siento que los seres humanos, independientemente que seamos ingenieros o diseñadores o arquitectos o cualquier profesión, yo siento que cuando desarrollamos procesos de experiencia desde cada uno de nuestro saber se vuelve mucho más potente, ¿cierto? Cuando yo creo un vestuario, cuando yo creo una música, cuando yo creo un software, simplemente por crearlo y no solamente por la satisfacción del disfrutar el proceso, de poderlo implementar en diferentes dinámicas, creo que nos estamos volviendo en ese bot, por así decirlo, o en ese complemento de la inteligencia artificial. Hoy en día los patrones de conducta y de comportamiento de los seres humanos se han convertido en algo que ya no solamente es supermedible, sino eh, eh, es predecible. Y es muy triste, por ejemplo, predecir dentro del comportamiento humano las capacidades que tiene el ser humano para poder no darle atención a algo o quitarle la atención a diferentes espacios. Entonces, mi invitación más allá de decirles que el arte, la moda, el arte urbano tiene componentes tecnológicos, es cómo comenzar a crear narrativas dentro de nuestras disciplinas que nos permitan generar transformaciones sociales. Cómo comenzar a partir desde el arte, no solamente crear experiencias, sino conectar con las emociones de los diferentes públicos. Ahí es donde realmente reside en el objetivo general de un producto. ¿Cómo ese producto me transforma?
a nivel social, cómo ese producto me transforma a nivel de conocimiento, cómo ese producto me transforma a nivel de memoria y cómo ese producto permanece dentro de lo que debe ser ese ser indestructible en la viabilidad o en la duabilidad de lo que es la estética versus la tecnología, que siempre van a tener una riña, pero vamos a estar ahí. Perfecto, muchas gracias. Les comento que el 12 de noviembre vamos a tener una charla improvisar, crear, sentir cuando la música y la agilidad se encuentran. Nuestro expositor Jay Velázquez. Los esperamos. Muchas gracias, Juan. Aprendimos un montón. Voy a ir a mirar el video mapping, muchas cositas porque me encanta. Y de pronto uno puede ir a hacer cositas y pinitos para algo. Claro que sí. Profe Morela, profe María Eugenia, mil y mil gracias por la invitación. A todos los estudiantes de las diferentes universidades que hacen parte de esta cátedra nómada, mil y mil gracias por permitirse estar en este espacio y compartir un poco más del arte urbano y tecnología en estas manifestaciones artísticas que desarrollamos desde el Salazar Herrera. A todos feliz noche y mil gracias. Feliz noche, muchas Gracias, gracias por feliz todo. noche. Que estén bien.